Bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy veremos cómo podemos insertar este checkbox completamente desde la parte del código con el fin de que nos pueda permitir agregar un texto y sobre todo que el costo sea añadido como un costo adicional. Esto va a permitir que aquí podemos colocar el texto personalizado con un checkbox y una respectiva imagen que vayamos a escoger cualquiera de la que nosotros necesitemos. Esto se va a reflejar en el editor del pedido como un costo adicional y al finalizar la compra también aparecerá como ese costo adicional. Bien, entonces empecemos. Aquí ya estamos dentro del producto en donde vamos a realizar la integración. Recordar que esto se puede realizar para cualquier tipo de temas y cualquier tipo de producto en el cual le quieras añadir esta funcionalidad. Para eso, lo primero que vamos a hacer es realizarlo a través de código o a través de un plugin. Los plugins, usualmente los que son gratuitos, solamente permiten añadir el checkbox y el texto personalizado, pero muchas veces no nos permite cómo adaptarnos a diferentes tipos de necesidades. Y para esta ocasión yo quiero también mostrar una imagen en la parte de abajo con el fin de que sea un poco más visible al momento en realizar la compra y un poco más entendible de lo que se está adquiriendo de ese producto. Entonces lo que yo voy a hacer es ir directamente hacia donde tengo el código, que estos le quedarán directamente en la descripción del video. Vamos a copiar este código y vamos a ir hasta nuestro editor de temas. Vamos a darle clic donde dice apariencia, temas, y vamos a buscar la opción que se llama Function Temas. ¿Listo? Aquí tenemos este tema que estoy realizando, que es Storefront. Vamos a ubicarnos en la última línea y vamos a pegar este código. Si por el contrario sienten temor de poder editar este archivo de function porque pues tal vez puedan dañar la web, también dentro del gestor de plugins hay plugins de snippet en los cuales también podrían pegar este código y realizar la respectiva prueba. Recuerden siempre realizar un backup, realizar una copia de seguridad o realizarlo en un entorno de pruebas con el fin de pues probar esta nueva funcionalidad sin afectar la web. Entonces vamos a explicar un poco este código en lo que consiste. Aquí, si notan, este código es prácticamente funcionando para un checkbox de flores, pero pues esto en sí son variables que se crearon, pero que ustedes podrían modificar sin ningún tipo de problema. Aquí lo que realmente me interesa es esta opción que se llama categoría específica, ya que esto va a aplicar a alguna categoría en específico en la cual yo quiero colocar. En este caso, yo la voy a colocar para este producto que tiene la categoría clothing. Entonces, todos los productos que tengan la categoría clothing van a tener esta funcionalidad de poder añadir el checkbox. Aquí ya tengo colocado esta categoría acá, y entonces aquí pues yo ya le puedo añadir el texto que yo quiera. Aquí dice: deseas añadir un elemento por solo $20, 20 o 20.000 pesos colombianos, o 20.000 algo, o 20 de algo. Y aquí tenemos la imagen que yo vaya pues a querer mostrar. Entonces para eso me voy a ir directamente hacia la biblioteca y voy a copiar la URL de la imagen que yo quiero que aparezca en esta zona de aquí. Aquí también estamos mostrando la imagen y también tenemos un ID. Nuevamente este ID ustedes lo podrían modificar y colocar pues si alguien quiere realizar algún tipo de personalización a través de CSS. Aquí ya me está cargando las imágenes y me voy a copiar esta imagen que tengo aquí. Vamos a venir nuevamente al editor de temas y entre estas comillas donde está el HTTPS, lo que voy a hacer es pegar. Aquí ya me aparece pegado esa imagen, que es la que se va a visualizar durante el checkbox. Y de aquí para abajo son solamente funcionalidades que si bien lo podrían revisar, pero pues aquí hay una parte que se llama opcional, que esto es si ustedes lo quieren colocar o no. Pero aquí pues saber que aquí yo podría pues agregar el valor opcional si yo lo quiero a través de ese texto o cambiar
dicho texto que aparezca en los email. Otra de las opciones que también tengo es que aquí también nos aparecen todos estos costos adicionales, que si bien aquí aparece como costo adicional, listo, estos son solamente variables que se crearon con el fin de poder realizar un código funcional y pues que sea un poco más genérico. Vamos a actualizar los cambios y ahora lo que voy a hacer es recargar la página de este producto. Aquí, si notan, esto es un producto variable y también es un producto agrupado, que también pues se pueden añadir diferentes tipos de productos. Aquí ya me aparece la opción para poder añadirlo. Vamos a añadirlo al carrito y vamos a realizar las respectivas pruebas. Bien, aquí si notan tengo yo que elegir la cantidad, pues por lo que es un producto agrupado. Vamos a seleccionar que sea este, el de Woody. Vamos a añadir el producto al carrito y aquí si notan ya me aparece la opción de ver el carrito. Aquí ya me aparece dos productos agregados y vamos a ver dentro de agregar al carrito qué opciones nos está apareciendo. Entonces aquí me aparece que tengo dos de este producto, pero si notan el costo adicional solamente le ha sumado uno. ¿Listo? Entonces eso hay que tenerlo presente. Solamente se suma tanto aquí como en el plugin que les dejaré en la descripción del video. Solamente se suma a un solo producto el costo adicional. Si necesitan más, por favor me lo dejan saber dentro de los comentarios para así entonces poder realizar diferentes tipos de modificaciones al código o tanto el plugin. Pero asumo que solamente con uno será suficiente. Bien, vamos a darle clic aquí donde dice finalizar compra. Entonces vamos a ver cómo nos está apareciendo el detalle de la compra. Aquí ya nos cargó y aquí nos aparece el producto que fue cargado, el subtotal y por supuesto el costo adicional para un total de $110. Aquí ya me aparecen todos los datos que yo puedo llenar. Bien, y pues proceder con realizar el pedido. Listo, esta es la opción que tenemos para poder hacerlo a través de código y ahora vamos a ver cómo sería un plugin también que pues se realizó y que si quieren lo pueden instalar. Es un plugin que les estaré dejando dentro de la descripción del video y de esa manera pues pueden apoyar directamente al canal. Para esto entonces lo que yo voy a hacer es que yo voy a eliminar todo este código que acabé de copiar. Vamos a eliminarlo todo. Bien, vamos a eliminar todo el código y vamos a actualizar el archivo para que no me vaya a crear conflicto. Vamos a ir a plugins y vamos a activar el plugin que se creó. Entonces es este, agregar check a productos WooCommerce con opciones personalizadas. Vamos a activar este plugin y vamos a ver ahora qué opciones nos aparecen. Bien, aquí ya me aparece el plugin activado y aquí ya me aparece esta tuerquita con la configuración de elementos. Bien, así se encuentra dentro del panel izquierdo y aquí ya me aparece las opciones que yo quiero pues colocar. Recuerden que aquí pueden colocar cualquier tipo de categoría y pues no se guían simplemente a una en específico en donde pues tienen que cambiar paso a paso. Eso es una de las ventajas que ofrece este plugin y es un poco más pues más visual. Entonces aquí tengo la categoría elementos. Yo le puedo añadir cualquier tipo de categoría acá. Simplemente pues recordar que va al tipo de la categoría, el URL de la imagen, el valor adicional del elemento, de los elementos, 20, 30, lo que sea, y el mensaje que va a contener. Bien, voy a guardar estos cambios. Y recuerden que anteriormente ya he desactivado el plugin anterior que me permitía volver a realizarlo de forma de código, ¿sí? Cuando yo agregue el costo adicional en el otro lado. Vamos aquí a pegar esto, vamos a dirigirnos y ahora vamos a ver cómo nos aparecen las opciones pues con el plugin. Entonces aquí ya me aparece el producto, vamos a colocarlo 1, aquí ya me aparece
para, pues nuevamente es prácticamente lo mismo. Selecciono, añado y es prácticamente el mismo proceso. La diferencia es que pues es mucho más visual, no van a tener que tocar ningún código del tema, simplemente pues añaden un plugin y las opciones ya les queda activada. Bien, eso ha sido todo por el momento. Si les ha sido útil, por favor suscríbanse al canal y nos vemos a la próxima. Hasta pronto.